Juan. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Paulette Cruz, para quienes no nos conocemos. Trabajo en la Dirección de Capital Humano y bueno, a nombre del director Mauricio Igor Jasso Saranda, les agradezco se conecten, se den el tiempo para charlar de este tipo de temas que a veces pues no les damos importancia o no los tocamos, ¿no? Como saben, el año pasado en la dirección iniciamos una campaña que se llama IPN Conexión Saludable. Hay un micrositio que se está promoviendo en la página de la Dirección de Capital Humano. Y bueno, no pretende más que meter en la conversación cotidiana temas relacionados a la salud mental y al bienestar. Como digo, bueno, esto porque pues muchas veces no, son temas de los que no hablamos, ¿no? Cómo nos sentimos, cómo estamos gestionando nuestras emociones, cómo estamos avanzando, cómo hemos sobrellevado, por ejemplo, esta pandemia, ¿no? Con todo lo que hemos vivido seguramente cada quien en nuestros hogares. Entonces, bueno, lo que queremos con esta campaña más que nada es empezar a hablar de ello, ¿no? Y que bueno, por supuesto, este, pues al empezar a hablar de ello, encontrar algunas estrategias, algunas ideas, algunas propuestas que nos ayuden a sobrellevar de mejor manera, pues aquellas emociones que sobre todo no están siendo tan amables, ¿no? Muy bien, pues fíjense ustedes, quisimos tocar este tema en particular el día de hoy sobre la depresión porque bueno, se estima que alrededor de 300 millones de personas en el mundo padecen depresión. Fíjense ustedes, aquí en México se estima que 15 aproximadamente de cada 100 personas también la hemos vivido o la estamos experimentando en estos momentos, ¿no? Según estima la UNAM. Sin embargo, bueno, ¿saben ustedes que también hay personas que se deprimen solo en ciertas épocas del año? Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para abundar en el tema, me acompaña una persona muy querida para mí. Ella es Paula Catalina Pérez Carrillo. Es psicóloga clínica egresada del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo por parte de la UNAM. Tiene maestría en terapia familiar sistémica y bueno, cuenta con 16 años de experiencia en esas áreas. Actualmente colabora en el programa de UNEM Escapa en Morelos, que son centros de atención y prevención de adicciones, entre muchas otras actividades. Hola, Pau. Buenos días. Muchas gracias por acceder a impartirnos esta charla. Pues sean bienvenidos todos y todas. Sin más, los dejo con la maestra. Adelante. Bueno, antes de iniciar, quiero agradecer esta invitación. Para mí es un privilegio porque pues soy egresada del Politécnico, del CICS, de la segunda generación de psicología, y el hecho de que en el Politécnico se esté hablando ya del tema de salud mental de esta manera me parece muy importante. Vamos a iniciar el día de hoy y me gustaría empezar por dar un pequeño panorama acerca de cómo está la salud mental y qué cosas hemos hecho a lo largo de este tiempo. Si me puedes ayudar a compartir la presentación, por favor. Bueno, ¿qué es la salud mental? La salud mental es este estado físico, este estado mental de bienestar donde el individuo es consciente de sus propias capacidades para afrontar las tensiones normales de la vida y trabajar de forma productiva y fructífera. Aquí cuando hablamos del tema de lo normal, podríamos estar hablando de lo cotidiano, esta capacidad que tenemos para adaptarnos a estas cosas que de pronto no estábamos tan acostumbrados y que finalmente son situaciones a las cuales estamos constantemente frente a ellas. Ahora, hay algunos elementos que necesitan estar ahí para que nosotros podamos hablar de salud mental. Estos son los elementos de interacción que tenemos. ¿Cuáles son ellos?
De entrada, la familia, los vínculos cercanos que tenemos, que podemos hablar de la amistad, de los amigos, de los compañeros e incluso de la pareja. Estos elementos son muy importantes porque van a hablar acerca de cómo yo estoy expresando lo que estoy sintiendo o no lo estoy haciendo. También van a estar en cuenta para hablar de salud mental nuestra historia de neurodesarrollo, desde que nacemos. ¿Qué cosas fueron pasando? A lo mejor si tuve alguna dificultad en el momento del nacimiento o a lo largo de este desarrollo. Un punto muy importante, y creo que aquí lo podemos destacar, es el trabajo en el entorno laboral. Hemos enfrentado una situación que no había ocurrido antes y afortunadamente hemos tenido la capacidad para adaptarnos a este entorno laboral que en ciertos momentos ha tenido que ser a distancia, como lo es ahorita. La identidad laboral, la participación social dentro de la pandemia. Nosotros podríamos pensar que la pandemia se combate solamente con vacunas, pero no, la pandemia también se combate con esta comunidad que estamos haciendo para enfrentar estos retos que se nos están presentando. Y bueno, todos los que nos hemos logrado adaptar a pesar de las dificultades que hemos estado viviendo. Otro punto muy importante para hablar de salud mental es hablar de nuestro autocuidado y creo que dentro de la Dirección de Capital Humano han estado hablando de esto, que básicamente son estos elementos básicos como es la nutrición, la hidratación, el sueño y este sueño que sea un sueño de reparador, que realmente me esté dando un descanso. Trabajo en equipo, comunicar lo importante. ¿A qué me refiero con esto? A veces decimos, es importante comunicar lo que siento, entonces lo decimos sin filtro, en cualquier espacio, en cualquier momento, y a veces eso hace que se interrumpan incluso otras actividades. Cuando nosotros hablamos de comunicar lo importante, son estos hechos que de pronto han estado ocurriendo en mi familia a lo largo de este tiempo y que pueden estar afectando las diferentes esferas de mi vida. Es decir, por ejemplo, podríamos decir que tuvimos una pérdida, que tenemos un cambio de residencia, que a lo mejor alguien en la familia está cursando por una enfermedad y eso afecta directamente a la capacidad que ustedes están teniendo dentro de su trabajo, pero no lo dicen. Entonces, lo único que a lo mejor la persona del otro lado de la pantalla o del trabajo dice, a lo mejor no está rindiendo de la misma manera, está desmotivado. Pero en el momento que nosotros hablamos realmente de lo que sentimos, podemos darle otro contexto. ¿Cuáles son los beneficios de empezar a hablar justamente de este cuidado emocional? Que nuestra autoestima va a mejorar, que vamos a empezar a tener satisfacciones más reales, porque muchas veces tenemos esta vocecita interna que dice la autoexigencia y entonces el rango que yo me pongo es tan alto que en ocasiones no lo podemos alcanzar y entonces nos decimos cosas que pueden demeritar nuestra autoestima. La autoeficacia para afrontar los temas que vamos teniendo, mejorar nuestras relaciones personales y tener una capacidad para adaptar. Eso es lo que se pretende al hablar de salud mental. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles han sido los retos que hemos tenido frente a esta pandemia? Para mí era muy importante mencionarles que el 10 de septiembre es es el día de la salud mental. 10 de octubre es el Día Nacional de Prevención de la Salud Mental, donde hemos empezado a hablar de ella. Y para el 2019 el tema era hablar solo de prevención del suicidio, ¿no? Como comenzar a tocar estos temas que son difíciles de tratar. En el 2020 esto empezó a moverse y hablábamos de salud mental, hablar de salud mental, invertir en salud mental, incluso las políticas públicas de los países empezaron a tener más estrategias para hablar de la salud mental, pero para el 2021 nuestra campaña fue atención de salud mental para todos, hagámosla realidad, porque suena muy bonito hablar de vamos a tener salud mental, pero si ni siquiera en ocasiones puedo identificar qué es lo que está sucediendo, dónde se puede buscar la ayuda, porque es importante hablar de salud mental incluso en un campo laboral cuando nos dedicamos a otra cosa, es empezar justamente a abrir brecha para saber que cuando nosotros hablamos de salud mental, no es un tema de un individuo, es un tema de nuestra comunidad y nos enfrentamos a un problema de salud pública. Solamente hasta ese momento, cuando nosotros nos demos cuenta que es un problema de salud pública, podemos tener más estrategias para afrontar. ¿La que sigue, por favor? Ahora, ¿qué has pasado en la salud mental en nuestro continente, en el mundo? Los problemas de salud, como les decía ahorita, son problemas de salud pública cuando hablamos de salud mental. ¿Por qué? Porque no va a importar la edad,
el sexo, el nivel socioeconómico, la cultura, la profesión. Todos en algún momento de nuestra vida nos podemos ver atravesados por una circunstancia que haga que entremos en una crisis y que esté afectando nuestra salud emocional. En la carga global de enfermedades podríamos hablar que del 12 al 28% de los años vividos con una persona que tiene un trastorno mental se podrían vivir con discapacidad. Y entonces aquí es donde entra mucho lo que ha estado trabajando Capital Humano, en donde por qué son importantes detectar estos factores de riesgo psicosocial. Precisamente porque el rendimiento de una persona que está viviendo con ansiedad, con depresión, con un shock postraumático, por alguna situación en un evento particular, como a lo mejor un duelo no resuelto, puede afectar su calidad de vida y la calidad de rendimiento en el mismo. Y podríamos hablar que hay tres principales causas de mortalidad, ¿no? Dentro de las primeras tres causas de mortalidad en el mundo, justamente el tema de salud mental, en las personas de 15 a 35 años pueden estar viviendo temas de muerte por suicidio. Cuando nosotros hablamos del suicidio, no solamente hablamos como un trastorno, no lo tomamos así, lo tomamos como un comportamiento suicida que tiene ciertos como componentes multifactoriales que pueden afectar, pues que culmina en una situación tan delicada como el término de una vida. Por tanto, no hay salud sin salud mental. Adelante, Pole. Ahora, ¿a qué nos hemos enfrentado? No sé si ustedes recordarán cuando dijeron hace pues ya casi 2 años y medio, ¿no? Va a pasar algo, probablemente se suspenden clases en marzo, se ha hablado mucho de estos temas. Existen finalmente ciclos de gestión para los riesgos de desastre y entonces vamos actuando como por partes. Y también el comportamiento que se da en las sociedades es distinto. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuando dijeron vamos a suspender clases, viene algo de China, no sabemos cuándo llegue, no sabemos si es cierto o no, todos estos temas también que ha habido de confabulación o de temas como de que es un complot, ¿no? A lo que está sucediendo, pues empezaron a alertarnos. Nosotros tenemos un sistema de alerta que hace que tengamos como una hipervigilancia cuando vemos como amenazada nuestra vida. Entonces, cuando sucede un evento de un desastre, tenemos esta alerta o esta alarma a nivel interno y también a nivel social. Se empieza a preparar, ¿no?, la gente para esta situación y entonces salimos a comprar muchas cosas en los súpers pensando que íbamos a vivir un poco menos que una situación de estar en casa por siempre. No sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Alrededor de este tiempo, seguramente ustedes también, al estar en casa, tuvieron cursos para hablar de temas de COVID, para hablar de temas de duelo, ¿no? Empezamos con esta parte de prevención, de algo va a suceder. Incluso se hablaba, ¿no?, de que no solamente nos íbamos a enfrentar a la pandemia del COVID y de todas las modificaciones que ha habido, sino también una pandemia que iba a hablar acerca de salud mental. Justamente se confabulan como muchos puntos. Uno, que el gobierno actualmente está apostando por una mirada distinta para la salud mental. Antes solamente se pensaba que se trabajaba en temas de adicciones y de salud mental por aparte. Ahorita estamos apostando por una reconversión de las unidades de atención en todos los niveles para que sea una atención comunitaria en donde las personas, a través de las acciones que en un momento les comentaré, podamos hacer algo desde ahí, desde donde están, desde su escritorio, desde su familia. Y lo primero es empezar a identificar. Entonces tuvimos esta parte de prevención, viene una parte de reconstrucción, de ir viendo qué sucede. Pero fíjense, cuando pasó esto, de que venía esta alerta, nosotros podemos enfrentarnos a algo en el tema de salud mental que nos pone hiperalertas y entonces empieza a crecer la ansiedad. Y cuando yo estoy ansioso, si esto dura más de un mes, podríamos hablar de un estrés agudo o un estrés agudo. Pero si esto pasa a los 3 meses, podremos hablar de un shock postraumático. Y entonces a veces dicen, es que me pasó algo alguna vez y entonces a partir de ahí me costó trabajo adaptarme a las diferentes como situaciones de mi vida después. Entonces a lo largo de este tiempo vamos a ir viviendo una etapa de ahí viene, ¿no?, el miedo, la alerta, nos programamos, empezaron a trabajar los científicos en el tema de las vacunas, ver cómo se podían aplicar,
Hemos tenido diferentes estrategias, incluso ya en macro centros, en donde va la gente en sus automóviles. Hemos buscado muchas estrategias, pero ¿esto cómo ha impactado en la salud mental? Adelante, por favor. En este caso hemos tenido, por ejemplo, lo que les hablaba hace un momento, trastornos adaptativos que presentaban síntomas, no un trastorno como tal, sino síntomas de ansiedad y depresión. A lo mejor he tenido en la consulta, tanto pública como privada, personas que me dicen, es que yo tenía un tema de una beca, y seguramente ustedes lo podrán ver con sus alumnos, iban a culminar los estudios, iban a hacer algún enlace, y entonces ya no se pudo. Y al inicio podríamos hablar de eso de no poder dormir, situación que hace que cambie nuestro equilibrio. Entonces podemos hablar de un trastorno adaptativo que puede durar unos días, incluso unas semanas, cuando hacemos un cambio. También podríamos tener uno, ahora que ustedes están de vuelta en el instituto, y esto de saber si sí regreso o no regreso, porque ya tenían planeada a lo mejor ciertas estrategias en su vida. Ahora, ¿qué hemos también tenido? Por ejemplo, un trastorno por estrés, esto que les hablaba, un estrés agudo, un trastorno de estrés postraumático que puede durar más tiempo. Y aquí también nos enfrentamos a situaciones en donde tuvimos dificultades gástricas, problemas para identificar qué me está pasando. ¿Son síntomas de COVID o realmente me está pasando algo a nivel de un trastorno, por ejemplo, de ansiedad? Hemos enfrentado duelos, y no solamente de personas, sino duelos de proyectos, de cambios, y estas experiencias las tenemos que aprender a procesar y a vivir con ellas. El duelo no se trabaja y se olvida, sino se procesa y se aprende a vivir con él, pero cuando nosotros hablamos de un duelo que no está siendo resuelto, incluso podría tener también algunas consecuencias serias y llevar a una depresión, y esta depresión a un comportamiento suicida. Y ahorita se los explicaré como a detalle. También hemos tenido un aumento en el consumo de sustancias, también esta ansiedad, ¿no? Esta depresión, y sustancias algunas sustancias que a lo mejor antes no conocíamos, que se están manejando ya, como el consumo de cristal, el consumo de alcohol, el consumo de marihuana. Ha habido un patrón de cambio en la forma en la cual se había comportado, ¿no? El consumo de sustancias, incluso en las mujeres. Para antes de la pandemia, tuvimos una encuesta nacional de drogas que se llama ENCODAT, y esta se dio en el 2016 y está por salir la siguiente. Incluso en el tiempo de la pandemia se hizo una encuesta global del estado de la situación de salud mental y de consumo de sustancias en México. Y antes el consumo estaba dado más hacia el alcohol, la marihuana, tabaco, incluso cocaína, pero ahorita está como en un sistema de alerta, ¿no? Porque tenemos consumo de sustancias como es el cristal, que es una metanfetamina, de alcohol, de marihuana, en todas las edades, ¿no? Ya no discrimina, incluso la edad de inicio está siendo más corta, como 13, 14 años, y el consumo de las mujeres también se está incrementando. Entonces nos estamos enfrentando a retos que antes no teníamos. Por ejemplo, el consumo de cristal, que es una metanfetamina, puede cambiar y como favorecer a que pueda haber un episodio psicótico, que es cuando un paciente pues tiende a tener dificultades para tener una conexión con la realidad. Y todos estos factores que hemos vivido puede llegar a que podamos desarrollar un comportamiento suicida. Esto es muy importante también puntualizarlo, porque tenemos que diferenciar que alguien venga y nos diga, tengo una idea de muerte. ¿Qué es una idea de muerte? Cuando estamos muy estresados y decimos que me lleva el tren, ¿no? Estoy depositando en algo externo que me mate, ¿no? Por decirlo de una manera. Eso es un pensamiento de muerte. Me quiero morir, que me trague la tierra, ¿no? A alguien más le deposito el hecho de que me suceda. Cuando hablamos de una fantasía, es yo me quisiera morir manejando el tren y estrellando. Una planeación es cuando empezamos, el usuario, el paciente, empieza a tener esta idea de, lo podría hacer de esta manera, con tales objetos, en tales situaciones, en tal lugar. Es una planeación. Y un intento ya propiamente dicho, que puede tener o no una consecuencia fatal, y ya un suicidio consumado. Si ustedes se dan cuenta, es un proceso, este comportamiento, pero nos da mucho miedo. El año pasado terminamos un diplomado justamente de especialización en prevención de comportamiento suicida,
Y lo que hablaban mucho, incluso los médicos y el personal de salud, es cómo le preguntas. Que si a veces nos cuesta trabajo enfrentar nosotros el tema de la muerte con nosotros mismos o nuestros familiares, preguntarle a un compañero, preguntarle a un amigo, preguntarle a un alumno, resulta aún más complejo. Entonces, se está trabajando mucho en estas estrategias justamente de generar guardianes, que es esta prevención comunitaria, para poder abordar estos temas que estamos teniendo y ya no dejarlo como en, puede estar a lo mejor mintiéndonos o chantajeándonos, o sea, sí está sucediendo. Es una de las causas de muerte en los jóvenes, la segunda causa de muerte en los jóvenes en nuestro país. Y ya para entrar en terreno, tenemos también la parte de los trastornos afectivos. Los trastornos afectivos incluyen, por ejemplo, la depresión mayor, que es cuando ya estamos hablando de me siento mal durante la mayor parte del día, no me puedo levantar, las diferentes esferas de mi vida están siendo perjudicadas, tengo abatimiento, ¿no? Pero dentro de este rubro de trastornos tenemos los trastornos afectivos estacionales, ¿no? Y lo platicaba mucho con Paulette, ¿no? Con la psicóloga, y le decía, es que es de algo que casi no se habla, pero sería interesante que lo podamos pautar, y no solamente del trastorno, sino de todos los demás, ¿no? La que sigue, por favor. Ok, ¿qué nos espera en el 2022? Realmente hemos tenido 2 años de confinamiento psicológico. ¿A qué voy con esto? No solamente de los que tuvieron la oportunidad de estar en casa, y digo tuvieron la oportunidad porque también no fue fácil estar en casa. Cuando ustedes llegaron a casa, se enfrentaron a conocer a la familia, porque a pesar de que vivimos con ella, descubrimos pues todas esas peculiaridades que a lo mejor pasábamos por alto por no estar tan cerca. Entonces, cuando estamos en casa, todos los secretos familiares que tienen que ver incluso con infidelidades, enfermedades, consumo de sustancias, salieron a la luz. Después de eso, nos adaptamos y pues ha sido realmente difícil, ¿no? Porque ha habido ocasiones en las que dicen regresamos, pero regresa la mamá, pero los niños no, y entonces, ¿cómo le hacemos para gestionar nuestras actividades? Y estos 2 años nos han llevado también a enfrentar situaciones económicas, de ansiedad, de depresión, de plan de vida, ¿no? Hay personas que están incluso en un momento de prejubilación antes de la pandemia y han tomado la decisión ya de jubilarse. Hay quien ha decidido postergar porque los planes familiares se postergaron, etcétera. Esta incertidumbre nos lleva a la ansiedad, la cual no es buena ni mala. No podemos hablar de que algo es bueno o malo, sino que hay que aprender a gestionarla. Y para gestionarla hay que empezar a reconocerla. Nos acostumbramos a vivir con estrés, pero la diferencia entre el estrés y la ansiedad es que el estrés pudiera llegar a ser pasajero. Si ustedes están estresados porque tienen que entregar algún proyecto, ¿no? En el instituto, algún tema en la familia, una vez que pasa eso, disminuye esa carga. Pero si es algo a lo que nos estamos enfrentando de incertidumbre y no lo he gestionado, el cuerpo también tiene memoria corporal. Y esta memoria corporal lo que va a hacer es que ante cualquier otra situación yo pueda recordar cómo me tengo que proteger, y este sistema hace que estemos hiperalertas. Y si no acaba esta gestión, ¿no? Si no nos damos cuenta de que a veces tenemos estas ideas como hipotéticas que no están pues solucionando nada, podemos generar un trastorno de ansiedad. Si el cortisol está presente, pues se va a volver más dañino para nuestro cerebro, y nuestro sistema inmune está pues comunicado con el sistema nervioso, y entonces empezamos a generar diferentes trastornos. Ahora, ¿qué pasa con un trastorno afectivo estacional? Bueno, este trastorno afectivo estacional, no sé si algunos de ustedes lo habían escuchado. Sí, pónganle en el chat. Las personas pueden comenzar a sentirse decaídas cuando los días se acortan en el otoño y el invierno. También se llama tristeza invernal. En la mayoría de los casos, estos síntomas pueden comenzar en otoño o a principios de invierno y desaparecen cuando empieza la primavera. La diferencia en un trastorno, a lo mejor de ansiedad o un trastorno depresivo,
con un trastorno estacional es que va a estar pautado de acuerdo a las estaciones del año. Algunas personas pueden experimentar episodios depresivos durante los meses de primavera y el verano, lo que se llama trastorno afectivo estacional, de patrón de verano o de patrón de invierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que un trastorno afectivo no solamente es hablar de una depresión de invierno, como comúnmente lo estamos nombrando. La que sigue, por favor. Ay, perdón, dice Andrea Cruz que sí, efectivamente es muy común en el norte del país que padezcan depresión de invierno. Exacto, y hablábamos, ¿no? Que en ocasiones podemos decir, bueno, es que esto solamente sucede en lugares donde está nevando, no, también en el norte, también incluso en la Ciudad de México, hay lugares muy fríos como Coajimalpa, Magdalena Contreras, ¿no? La parte de la Jusco, en donde como está más arriba, incluso se habla de que están 2 o 3 grados por debajo del resto de la ciudad. Sí, como bien lo Justo dice María dice, Isabel. Ok, entonces, para entrar en contexto, ¿cuáles son los signos y los síntomas de esto? Sentirse deprimido gran parte del día, casi todos los días. Cuando yo me empiezo a sentir triste, cuando hablamos de una depresión, la diferencia con la tristeza es que hay cosas que nos causan tristeza, ¿no? Que a lo mejor algo no se haya concretado, que peleé con a lo mejor mi pareja, ¿no? Y eso nos puede dar una tristeza. Si esta tristeza es permanente por más de 2 semanas, donde yo me estoy sintiendo abatido, ya vamos a estar hablando probablemente de una depresión. Y esa depresión, como lo vieron, puede tener diferentes ramificaciones. Una depresión leve, una depresión moderada, una depresión crónica, que hablamos de un término que se llama distimia, o una depresión mayor, en donde la persona realmente está muy abatida. Perder el interés en estas actividades que antes se disfrutaron, ojo, a veces también decimos, es que ya no me gusta, pero nos tendríamos que cuestionar, ya no me gusta hacer eso, o aunque me gusta mucho, racionalmente pienso que pues a mí me gusta mucho ir de campamento, o a lo mejor armar rompecabezas, o leer, o jugar ajedrez, de pronto ya no me satisface como lo hacía antes. Experimentar cambios en el apetito o en el peso que son muy abruptos y muy evidentes, tener problemas para dormir, sentirse lento o agitado, tener poca energía, sentirse sin esperanza, tener dificultad para concentrarse, tener pensamientos frecuentes sobre la muerte o el suicidio. Si se dan cuenta, cuando estamos hablando de esta depresión mayor, ya están presentes ciertas características, ciertas cosas que también somos pues somos muy abusados, ¿no? La mente también es muy lista y entonces entra un sistema en el cual empezamos a argumentar el por qué a lo mejor está pasando esto. Y entonces dejamos de lado el ver los síntomas realmente y decimos, bueno, subí de peso porque fue Navidad y entonces por eso subí de peso. Y siempre se sube de peso. O no he podido dormir porque mi vecino hace mucho ruido, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes ahorita al estar escuchando estos síntomas puedan identificar si es algo externo o si es algo que ha estado sucediendo y se están acostumbrando a vivir con ello. La que sigue, por favor. Ahora tenemos, digamos, eh, 2 patrones de trastorno afectivo estacional. Uno que es un patrón de invierno, aquí tenemos a nuestro pingüinito, nuestro muñeco de nieve, que este patrón estacional tiene ciertas características. Vas a dormir demasiado, que da una hipersomnia, comer en exceso, especialmente carbohidratos, ¿no? Por este tema del frío, retraerse socialmente y sentirse como que yo quisiera hibernar, y decimos, no, prefiero no ir. Ok, sí hay ciertas situaciones, sobre todo lo que pasó en diciembre, ¿no? Donde tenemos que convivir con la familia, que tampoco es tan sencillo, hacer como acto de presencia en ciertos como eventos, que a lo mejor por la pandemia podemos decir, prefiero no hacerlo para no estar en riesgo, o prefiero no estar con la familia. A veces cuando estamos en un proceso terapéutico decimos, bueno, puedo también tener mis límites para la interacción con amigos y familia. Pero si es una sensación en la cual yo tengo esta necesidad de solamente estar hibernando, estar dormido, estar aislado, y ha tenido un patrón recurrente en los diferentes años, podríamos estar pensando como puede ser un trastorno afectivo estacional. ¿Qué pasa con el trastorno afectivo estacional de patrón de verano?
Este tiene dificultades para dormir, es decir, puede dar insomnio, tener falta de apetito, lo que origina una pérdida de peso también abrupta, sentirse inquieto, agitado, tener ansiedad, experimentar episodios de una conducta violenta precisamente por esta irritabilidad que puede llegar a darnos cuando no hemos dormido adecuadamente. Si se dan cuenta, son dos patrones de trastorno afectivo que tienen características distintas. El de invierno podríamos hablar más hacia como un retraimiento, y en el de verano también existe este retraimiento, pero con una conducta como más hacia los impulsos. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo se va a diagnosticar un trastorno afectivo estacional? Para esto, la persona debe cumplir ciertos criterios. El primero es tener estos síntomas de depresión mayor o síntomas específicos que enumeramos anteriormente. A lo mejor, pues, tener esta sensación de tristeza permanente, decaimiento, ¿no? Síntomas que tienen que ver con el trastorno de depresión mayor. Los episodios depresivos deben ocurrir durante temporadas específicas, es decir, solo en meses de invierno o solo en meses de verano, durante por lo menos 2 años consecutivos. Incluso me decían, pero ¿cómo podemos determinarla en un periodo nada más? Bueno, tendríamos que hacer memoria acerca de cómo he vivido yo los diferentes fines de año o los diferentes cambios de estaciones. De hecho, ahora con esto de la pandemia también, no sé si les ha sucedido, que cuando hay un cambio de estación hay quien empieza a tener alergias. Entonces, antes no decíamos nada y decíamos, sí, ando agripado. Pero ahora hemos estado tan cautelosos de nuestra salud que decimos, no, me he dado cuenta que pues es como gripa o son una alergia que me da el cambio de estación, porque entonces las flores polinizan y entonces me da esta como, ay, se me fue el nombre. Pues sí, me dan Una estos nostalgia, síntomas ¿no? de alergia, exacto, me dan estos síntomas de Ah, alergia. perdón. También es importante que podamos decir, ok, o sea, no solamente estuve triste aquel diciembre por tal razón, sino empezar a ver si el comportamiento que tenemos, pues se hace consecutivo, por lo menos 2 años. Cuando hablan de la cuesta de enero económica, que dicen ahorra para que en la cuesta de enero no tengas dificultades económicas, también hablamos de una cuesta de enero emocional. ¿En qué sentido? La consulta, por lo regular, se llena en estos meses de enero. ¿Por qué? Por las dificultades que hubo en la forma en cómo lo relacionamos, por una recaída en el consumo de sustancias, porque se hace más evidente una depresión, una ansiedad o algún otro tipo de trastornos. Y también los episodios deben de ser más frecuentes que otros episodios depresivos que se hayan tenido durante el año. Es decir, que es muchísimo más marcado que esta depresión se hizo presente o se agudizó durante la etapa de invierno o de verano. ¿La que sigue, por favor? ¿A quién les da este trastorno? Bueno, se habla de que se presenta con mucho más frecuencia en mujeres que en los hombres y es mucho más común, precisamente, como lo decía la compañera, en personas que viven en el norte, donde hay menos horas de luz durante el invierno, porque finalmente esta luz solar es la que nos provee de vitamina D y también, por ejemplo, el hecho de esta ausencia lo que hace es que generemos mayor melatonina y esta melatonina hace que tengamos mucho más ganas de dormir. Ocurre con más frecuencia en las personas con algún trastorno depresivo mayor o un trastorno bipolar o especialmente con un trastorno bipolar tipo 2, ¿no? Bueno, estas son unas especificaciones que no es necesaria que se las aprendan o que las sepan, pero que finalmente sepan que hay gente que puede estar con una mayor predisposición. Cuando hablábamos, tuve la oportunidad de participar en Radio IPN y entonces decían, pero ¿será que solamente pasa más en las mujeres o será el tema, y esto se los dejo de reflexión, de que en muchas ocasiones los hombres, por esta parte de la cultura, no decimos o no dicen cómo se sienten? Y como es muy importante, pues, hacer como esta firmeza, ¿no? De yo puedo con todas las situaciones, pues se habla mucho menos de un trastorno de ansiedad o una depresión o el sentimiento de no poder con alguna cosa. Adelante. ¿Qué es lo que va a causar este trastorno? Bueno, finalmente
no tenemos como una causa científica actualmente que pueda estar descrita, pero sí se puede hablar de esta reducción de la serotonina en esta época tras pues la menor cantidad de luz. También bueno, aquí dice, ¿no? Las investigaciones también sugieren que la luz solar controla los niveles de las moléculas que ayudan a mantener niveles normales de serotonina, disminución de los niveles de serotonina en el invierno y entonces nos puede dar como una predisposición. Y lo que les comentaba de la melatonina, que finalmente interfiere en nuestro ciclo normal de sueño y vigilia. Y estos déficits de vitamina D pueden exacerbar estos problemas. ¿Ok? La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que se propone? Bueno, se propone trabajar con fototerapia, que también está en estudio, es con luz azul y que lo más recomendable es que si lo identificamos, pues sea a través de un especialista el que pueda medir como la cantidad, la intensidad y la frecuencia con la cual pueden tener esta fototerapia. Si es posible, también tener baños de sol, ¿no? Así como a los bebés los ponemos en baños de sol para que puedan reconfortarse cuando están recién nacidos. Es importante que nosotros también, si estamos viviendo en un lugar donde hay bueno, mucho frío, que podamos tener un baño de sol. Los medicamentos antidepresivos, también esto es un tema muy importante porque cuando nosotros detectamos que algo no está bien, y, por ejemplo, si ustedes ahorita tuvieran una dificultad respiratoria, seguramente acudirían a un médico para ver qué es lo que tienen. Y entonces regresar y decir, sí, claro, era gripa, ¿no? Y entonces, es que es una influenza que traemos todos, ¿no? Pero cuando hablamos de un tema de salud mental, tenemos todavía muchos estigmas para podernos acercar a un tratamiento. Si es necesario, sí es aconsejable, por supuesto, acudir a un médico, y si es un médico psiquiatra especialista, mucho mejor. ¿Por qué? Porque va a tener esta capacidad para identificar exactamente qué trastorno estamos teniendo o qué estamos viviendo y qué medicamento sería necesario. Hay medicamentos que son de apoyo, es decir, medicamentos que podemos utilizar durante un tiempo determinado. Incluso hay algunos médicos que hablan de medicamentos de rescate. Por ejemplo, cuando estamos enfrentando un trastorno de adaptación y entonces voy a tomar melatonina o algún medicamento que pueda ayudar a conciliar el sueño, que no necesariamente es un medicamento controlado. Entonces creo que en este tema ya estamos en otro momento, en otro lugar, en donde sí es necesario siempre, pues, acudir a un especialista médico. ¿Cuándo me voy a dar cuenta? Cuando la vida de la persona esté en riesgo o la vida de alguien más. Ese es el momento que es un foco de alerta para saber que no solamente con literatura o no solamente con un grupo se va a poder salir y enfrentar estas situaciones. Y bueno, la psicoterapia, obviamente es importante que nosotros sepamos con qué especialistas vamos, porque a veces hay especialistas que tienen corrientes que a lo mejor no están pues, acercadas a evidencia científica. Entonces, sí es importante que lo puedan validar. Y bueno, aquí hablábamos de vitamina D. Los nórdicos, cuando pasan estos días de invierno, comen salmón. A lo mejor no comeremos salmón todos los días, pero podría ser pues, incrementar nuestras dietas, ¿no? de vitamina D, incluso con algún tipo de pescado. La que sigue, por favor. Esto se puede prevenir. Creo que justamente el estar en esta plática nos ayuda a decir, ¿sí habrá sido o no? O sea, el hecho de que ustedes ahorita a lo mejor se estén cuestionando el comportamiento que hubo en esta época decembrina, sería importante como empezar a detectarlo y beneficiarnos, ¿no? Con estos tratamientos que les mencionaba. Pocos estudios han investigado este asunto y los existentes no han encontrado evidencias convincentes de que comenzar con fototerapia o psicoterapia con anticipación sea lo que puede prevenir, pero sí consideramos que el hecho de empezar a detectar y saber que a mí me cuesta trabajo a lo mejor gestionar un cambio, ¿no? Ya me adapté a un cambio y gestionarlo me cuesta, o que esta tristeza que siento por la pérdida de alguien durante esta pandemia, o la pérdida incluso de mi dinámica que tenía laboral, si nos cuesta trabajo y ha sido difícil como aceptarlo, eso está hablando de que algo no está funcionando de la mejor manera. Entonces, buscar ayuda siempre va a ser importante. ¿La que sigue? Entonces, bueno, en este punto también,
eh, quiero pues como decirles, ¿no? Que dice la frase de este año en prevención de suicidio justamente fue creando esperanza a través de la acción. Y yo creo que esa es una de las realidades que estamos enfrentando, en donde entre más nosotros nos involucremos en los temas que están sucediendo a nuestro alrededor, emocionales, va a ser mucho más fácil que podamos buscar una estrategia, porque seguramente ustedes lo han enfrentado en casa en cuanto a la situación con sus hijos, con sus parejas, con sus familias, con sus amigos, en donde todos en algún punto seguramente atravesamos una situación difícil en este tiempo que llevamos. Muchas gracias, Paula. Sí, sí, yo creo que a todos nos ha tocado de una forma o de otra enfrentar situaciones, no solo para las que no estábamos preparados, sino que además probablemente seguimos sin saber cómo enfrentarlas, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con un espacio, si les parece bien, de preguntas, si alguien o quiere compartir una experiencia específica y que pudiera, de la que pudiera brindarnos apoyo la maestra, pues adelante, lo pueden hacer por el chat o también pueden abrir su micrófono. Nada más para cuestiones de mantener el orden, vamos a alzar la mano de las reacciones aquí del Zoom para que yo vaya viendo quién pues quién va primero, quién va después, ¿no? Antes de pasar con María Isabel Calderón, tenía una pregunta, la escribieron en el chat, Guadalupe Minerva, cuando estabas hablando de los síntomas de la depresión, preguntaba ella si también los síntomas incluyen delirio de persecución. Eh, Probablemente en el trastorno afectivo estacional no como tal, pero la depresión también puede llegar a un punto donde se llama depresión psicótica. Cuando nosotros estamos enfrentando una depresión psicótica es cuando hay una desconexión de la realidad y podríamos estar hablando de ideas delirantes, incluso alucinaciones visuales, táctiles, ¿no? Entonces, no solamente la esquizofrenia, por ejemplo, es algo que nos puede llevar a una situación de alucinaciones, sino también trastorno por consumo de sustancias, el no dormir, ¿no? Como lo decíamos en algún punto, el no dormir puede hacer que nuestro cuerpo no esté descansando lo suficiente y pueda haber un agotamiento y puedan presentarse ciertas circunstancias así. Claro, ok, muchas gracias. A ver, ahora sí, María Isabel, ¿puede activar su micrófono? A ver. Sí, pues yo tengo aquí, yo la verdad he tenido una serie de situaciones a raíz de la pandemia, pero creo que este invierno a mí se me marcó más que, por ejemplo, daban las 5 de la tarde, o sea, yo terminaba de tomar la comida y ya posteriormente, 1 hora o 2 horas, empezaba a llegar el frío y yo lo que hacía era subirme a la recámara y acostarme y dormir un rato. Y si no dormía, por lo menos ya me quedaba acostada, pero ya no me levantaba hasta el siguiente día, o sea, hasta ahí se terminaba mi día. Empecé a notarlo mucho. Yo estoy asistiendo con un psicólogo porque sí he tenido una serie de eventos durante esta pandemia. Para mí ha sido muy difícil quedarme encerrada. Para mí ha sido muy difícil poder estar, pues no ver a mis amigas, no ver a la gente, ¿no? Que quiero. Eh, Porque yo aquí donde vivo yo no tengo familia. Mi familia vive en los estados, entonces para mí ha sido muy difícil. Yo no puedo ya asistir con mi familia, ellos han estado enfermos, entonces me ha entrado ese miedo y cuando he asistido a la escuela, que ha sido pocas veces, yo soy hipertensa. Cuando he asistido pocas veces a la escuela, sí entro con miedo, o sea, llego con miedo. Ayer yo les decía que sí me ha rebasado un poco el miedo. Tomo todas mis precauciones, pero aún así sí me sigue rebasando esa parte. Pero ahorita que hablaron sobre este trastorno, sí me llamó mucho la atención el pensar que probablemente yo estoy en una situación así porque durante todo el invierno nunca me había pasado, pero ahorita en el invierno me ha pasado eso de que yo ya a las 5 de la tarde, a las 6, y yo ya quiero estar metida en la cama. Y si puedo me duermo y si no me quedo viendo tele o algo, pero ya se me acabó mi día.
Entonces ahí no sé, como que no me ha funcionado mucho lo del psicólogo, a lo mejor sí necesito ir a un psiquiatra o buscar. He tomado melatonina en algunas ocasiones para ayudarme a dormir, pero no me funciona. No me funciona ni la melatonina, porque también, o sea, a pesar de que de momento tengo problemas de que quiero nada más estar acostada, pero a veces ni siquiera, o sea, a veces ni siquiera me duermo y a veces me da la 1, a las 2 de la mañana y no puedo dormir. Y hay días en que duermo muy bien y así estoy, o sea, es un altibajo. Perfecto. Bueno, Muchas gracias. sí. Aquí son dos puntos que me gustaría compartir. Uno es, bueno, le voy a compartir a Paulette un archivo que justamente habla de cómo gestionar la ansiedad durante esta pandemia. Y entonces ahí nos da algunos parámetros. La realidad es que, como les decía al inicio, hemos estado con hiperalertas de lo que puede suceder si, ¿no?, llegamos a cursar la enfermedad. La realidad es que volver a una normalidad como la conocíamos, eso ya no va a suceder. Entonces, justamente la salud mental es esta posibilidad que vamos a poder como ejecutar adaptándonos a lo que se nos va presentando. Entonces, cuando nosotros, hay dos temas, ¿no? Uno es que ya no estamos en el mismo momento que estábamos hace 2 años, sin vacunas y sin saber qué iba a pasar. Ahorita sí es cierto, hay variantes, hay más contagios, pero se puede estar viviendo de manera diferente. O sea, estamos vacunados y entonces esto puede dar también una protección. Empezar a enfrentar y gestionar las cosas que sí se pueden hacer. A lo mejor no puede estar en cercanía con su familia, a lo mejor no puede estar como compartiendo de la misma manera con los amigos, pero pues estas tecnologías también nos pueden llegar como a acercar más. Sí. Ahora, para nosotros empezar, como les decía al inicio, empezar a cuidar nuestra salud mental, necesitamos y requerimos de ciertas rutinas y de hacernos como un espacio para empezar a cuidarnos. Si nosotros sabemos que me está dando mucha pesadez, no le estoy pasando bien, a lo mejor puedo empezar a crear una rutina. Incluso les decía, ¿no?, de los países nórdicos, porque me puse a investigar y decir, bueno, ¿y ellos cómo le hacen si realmente pasan mucho frío y no hay luz solar, incluso durante meses, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es, sí, comer vitaminas, ¿no? O sea, comer pescado, empiezan a realizar ejercicio. Yo sé que no tenemos a lo mejor todas las posibilidades, ¿no?, de hacer ejercicio en un lugar cerrado, pero hay algunos deportivos que sí lo tienen, o incluso en casa. Otro de los puntos importantes es crear espacios cálidos dentro de nuestra casa, ¿no? Tengo un amigo que vive en Coajimalpa y que realmente sí hace mucho frío, a pesar de que tiene el calentador y todo. Entonces, hay veces en los que vale la pena invertir, a lo mejor si mi espacio o mi casa es muy fría, a lo mejor en un calentador, en un tragaluz, en poner luces justamente cálidas. Si ustedes piensan en los ingleses, ellos tienen su hora del té. ¿Y qué es la hora del té? Justamente ese momento de apapacho, de tomar algo caliente, de compartir. Si nos toca estar solas en casa, por la situación que sea, pues a lo mejor puedo hacer una videollamada, ¿no? O sea, generar este espacio que me pueda empezar a proveer. Ahora, si yo no tengo la misma rutina que tenía antes, evidentemente a la hora de dormir nos cuesta muchísimo más trabajo. Entonces, crear una rutina de ejercicio, y si esto no funciona, pues sí es importante que podamos ver a un especialista. Y la otra parte es cómo vamos a gestionar justamente el regreso pues a esta nueva etapa de nuestras vidas. Si la enfrentamos con miedo, es mucho más probable que nuestro sistema inmunológico pues se debilite y entonces cualquier situación que me pase, hasta una gripa, se pueda complicar. Evidentemente hay situaciones en donde sabemos que pues vamos a enfrentarlo y que pues no podemos tener control sobre ello. Las únicas cosas en la vida en las cuales podemos tener control son tres. ¿Saben cuáles son? Y no es en sus parejas, ¿eh? Las tres cosas que podemos controlar tienen que ver con lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo actúo. Entonces hay cosas que yo pienso que volvemos verdades totalmente absolutas. Si me contagio, me voy a morir. Si me contagio, voy a perder, ¿no? Y lo volvemos una verdad absoluta y no la cuestionamos. Y como nosotros siempre confiamos en lo que pensamos y sentimos, tampoco cuestionamos cuando estamos teniendo una situación de ansiedad o de miedo. Y entonces voy entrando al instituto y digo, va a pasar algo terrible, ¿no?
Y entonces hacemos uso de algo que conocemos como pensamientos hipotéticos o catastróficos. No está sucediendo. Y vendemos también la idea que llega un momento en donde la compartimos y entonces ya no solamente estoy angustiada, no, yo, ¿no? Sino también mi compañera. Entonces, esto también se puede trabajar como en la parte terapéutica, ¿no? Porque no solamente es una cuestión de pensar en un individuo. Como les decía, el tema de la salud mental es comunitario. Entonces, ¿qué se necesita? Y ahorita que están todos aquí presentes, pues me imagino que son compañeros o se conocen, valdría la pena de pronto una llamada, un mensaje, un algo, ¿no? Desde otra perspectiva para saber cómo andamos, porque a veces no es tan fácil gestionarlo y pensamos que solo nos está ocurriendo a nosotros. Muchas gracias. Gracias, Katy. También para Janet Aburto, que preguntó qué apoyos o herramientas nos ofrece el IPN. Bueno, el IPN, como sabes, también cuenta con su clínica en el SIC Santo Tomás, que bueno, es por cierto, la única carrera de humanidades que hay en el Poli. Cuenta con su clínica de atención psicológica, que incluso nos cobra a personal politécnico las sesiones más económicas. Me parece que, bueno, la última vez que vi nos cobraban 60 pesos la consulta y brindan precisamente atención de padecimientos como estrés, ansiedad o depresión. Creo que está incluida esa información aquí en el directorio. Si no, tú puedes entrar a la página del SIX Santo Tomás y ahí viene la información relacionada a las sesiones y cómo se están programando ahorita. En los casi 2 años de pandemia que llevamos, incluso brindaron atención vía, pues como todos, ¿no? Google Meet o Zoom por videollamadas, pero ya ahorita que regresamos, lo más seguro es que ya nos puedan programar en forma presencial. Ya para terminar, parte de lo que está haciendo el Politécnico, pues es justo esto también, la campaña de IPN Conexión Saludable. Puedes consultar todos los contenidos, hemos grabado podcast, versión corta, versión larga, hemos grabado los webinars que estamos teniendo como el de hoy. Hay infografías, hay información que puedes consultar, así como el directorio precisamente del que hablo, en la página de la DCH. Tú entras a la página de la Dirección de Capital Humano del IPN y donde dice Conócenos, vas a encontrar el micrositio de Conexión Saludable. Entonces, pues sabemos que obviamente no es el remedio completo, sin embargo, pues todo suma, ¿no? Todo es importante. Contar con la información certera, contar con ese tipo de apoyos, pues es una parte también que nos puede contribuir con la prevención. Ok, vamos a continuar. Bueno, pues buen día. Mi pregunta tiene que ver, o bueno, mi comentario es, después de haber vivido pues varias pérdidas, porque probablemente tendremos alumnos o incluso compañeros que pues desafortunadamente les ha tocado vivir este tipo de pérdidas familiares, ¿se pueden presentar estos pensamientos o fantasías suicidas? Y bueno, quizá pueden ser parte del proceso, pero ¿cómo puedo estar, pues sí, de alguna manera alerta o atenta para saber o tratar de identificar y evitar que llegue al acto? O sea, ¿eso es posible? Sí, como bien les decía, aquí el punto es que pudiera haber o se está trabajando justamente y podría ser un proyecto que podría generarse aquí en guardianes. Estos guardianes es como el poder identificar que algo está sucediendo y entonces dar una canalización apropiada. Cuando nosotros decimos, ¿cómo me va a apoyar el instituto? ¿Cómo me va a apoyar servicios de salud? ¿Cómo, no? Estamos depositando en el otro también como parte de la responsabilidad de una atención. La realidad es que si nosotros, o sea, todas las personas que tienen un trastorno mental acudieran hoy a buscar un servicio, las consultas estarían desbordadas. Aún así las tenemos desbordadas, ¿no? O sea, tenemos gran demanda de pronto. Entonces, cuando me preguntan a dónde ir, yo muchas veces digo, ¿no? Lo que te quede más cercano, lo que te quede más accesible, con quien te sientas contento, ¿no?
en el sentido de si nosotros tenemos, por ejemplo, frente a nosotros a alguien que está en una ideación o está en un intento, o sea, es canalizarlo. Si ustedes cuentan con ISSSTE, la recomendación sería vayan y pidan una consulta y entonces que se refiera, ¿no? Porque cuando te hacen la entrevista, igual el médico familiar pudiera ver ciertos riesgos o ciertas como puntos que pudieran hablarnos que estamos cursando por una depresión, ansiedad, etc. Si alguien tiene IMSS, sería el mismo proceso. Incluso en servicios de salud, yo pertenezco a servicios de salud y el Consejo Nacional contra las Adicciones, en esta fusión que está viendo de salud mental, estamos recibiendo a las personas en la SUNEME-CAPA y en la Ciudad de México hay cerca de 33 capas. Entonces tenemos capas, tenemos centros de salud que cuentan con salud mental. Entonces hay muchas opciones ahora para acudir. Ahora, ¿qué sucede también? A veces vamos con un terapeuta, sentimos que no funciona y dejamos de ir. Yo les diría que se den la oportunidad de probar uno, otro, ¿no? Para ver como diferentes perspectivas y ver si con alguien se sienten más cómodo. Si está siendo el terapeuta o estoy siendo yo, que estoy teniendo como esta dificultad para, como poniendo mis trabas, ¿no? Para poder llevar un proceso. Un psicólogo sí puede referir a un psiquiatra y cuando nosotros notamos que está atentando su vida o la de alguien más esté en riesgo, es importante que se siga al siguiente nivel de atención, que es un nivel médico. ¿Cómo detectarlo en los alumnos? Yo pensaría que sería bueno, ¿no? Crear una estrategia al inicio para saber con quién nos estamos reencontrando. No son los mismos ni ustedes ni ellos que desde antes de la pandemia, ¿no? Entonces, incluso el hablarlo y decir, ¿a qué me enfrenté esta pandemia como primer día de clases, ¿no? En lugar de por qué quiero estudiar ingeniería o psicología o medicina. O sea, ¿qué cosas se enfrentaron? ¿Cuáles fueron las más duras? ¿Qué herramientas te funcionaron? Y a lo mejor ahí ustedes podrían detectar que existen chicos que están en una situación de riesgo. ¿A quién acudir? Pues a la dirección de enseñanza, ¿no? De los estudiantes, a capital humano incluso, la clínica del SIX, y si fuera necesario, ¿no? Referir, pueden ir y preguntar. Esta línea de la vida que habla Paulette es una línea telefónica que es 800-911-2000, que funciona en todo el país y de lo que se está tratando es que pueda ser una línea de ayuda, de emergencia, porque las crisis no nos dan a las 2 de la tarde en horario laboral, ¿no? Las crisis nos dan a las 3 de la mañana, tanto a nosotros como a los chicos o a los padres. Entonces, que ustedes puedan tener este número ahí a la mano para saber que pueden hablar y pueden recibir una atención en crisis y de ser necesario pueden ser referidos. También en las instituciones, ¿no? En las universidades puede haber una línea de apoyo, pero en específico esta que es la línea de la vida, está como en comunicación con Secretaría de Salud, con las UNEMES, con los institutos, ¿no? Entonces puede ser canalizado al lugar más cercano. Incluso veía en los comentarios que decían, bueno, y si estás fuera estás en otro estado de la República, también pueden llamar esa línea. O sea, si un día te sientes muy mal, puedes llamar esa línea y seguramente alguien te va a atender y te va a dar recomendaciones. No solamente en el tema de salud mental, sino incluso en el consumo de sustancias que también pues ha estado pues fuerte, ¿no? Los episodios que han vivido las familias ante esto, porque desencadena otras cosas. O sea, un consumo de sustancias puede desencadenar también pues violencia y temas, ¿no? Como estos que estamos hablando. Dice Laura Cervantes, te digo que te preguntaba Laura Cervantes, que cómo manejar la ansiedad de ahora que estamos conviviendo y de pronto hay gente que estornuda frente a ti o tose frente a ti y pues como que traes esos nervios de por sí de evitar contagiarte, ¿no? Sí. Creo que justamente tiene que ver con la gestión que estamos haciendo de estar hiperalertas frente a lo que estamos viviendo. Entonces, no podemos ir tampoco peleando con todos, ¿no? Los que no se pusieron el cubrebocas, los que no actuaron de una manera, porque nos vamos a enfrentar a una situación que creo que también es importante que puedan tener ahí en cuenta, que cada quien vivió la pandemia de una manera totalmente distinta, ¿no? O sea, yo tengo compañeros que me dicen, ahora que regresemos a trabajar, pues les soy sincera, yo no dejé de trabajar ni una semana, tuve trabajo en casa, ¿no? Entonces, la manera en como cada uno de nosotros lo vivió va a impactar en la manera en cómo nos vamos a relacionar.
De pronto en la escuela de mi hijo, yo tengo los papás, ¿no? De familia quieren una aplicación de PCR cada semana, triple cubreboca, careta, y hay quien, los niños ni siquiera saben usar el cubreboca. Hay niños que se saben la técnica de lavado perfectamente. Entonces, ¿de qué va a depender? De la forma en cómo fuimos viviendo. Y saber que si nosotros estamos en una cosa muy estricta de tienen que cuidarse, sanitizarse, o sea, va a ser que imposibilite también mi regreso pues al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasará si alguien está estornudando cerca? Pues mientras yo tenga esta parte de autocuidado y tenga a lo mejor protección y tenga mi cubreboca y me lave las manos, ¿no? O sea, también es importante reconocer que parte del cuidado es sí, el mío, pero si yo estoy en un lugar en donde no están teniendo cuidado, ¿de qué manera también me puedo proteger? ¿Lo puedo decir? Aquí hablaríamos de comunicación asertiva, ¿no? Y esta comunicación asertiva es cómo le digo al otro que me está estornudando en la cara, que está siendo un riesgo para mí y para él, ¿no? O sea, ¿cómo voy gestionando esta forma de comunicarme con los demás? Con respecto a lo que, yo tengo dos situaciones. La primera es que en un momento dado, ¿hasta qué punto un psicólogo puede tratar un trastorno? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Porque, digo, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta donde yo tengo entendido, el psiquiatra automáticamente te va a mandar medicamentos, ¿no? Y los medicamentos de alguna manera hacen al individuo ser adictivo, más bien crearles una adicción. Entonces, ¿hasta qué punto el psicólogo puede tratar el trastorno? Porque si llega un nivel de trastornos en el cual efectivamente el psicólogo ya no puede tener como quien dice, no controla una estrategia para poder llevar a cabo este tipo de padecimientos. Esa es la primera. En la segunda, que comentaba una de las participantes, de qué manera podía, pues, como quien dice, controlar sus emociones en el momento de todo toda esta información que nos está llegando día con día del COVID y etcétera. Nos comentaban ayer en una conferencia que primero hay que saber qué es lo que estamos haciendo nosotros, porque tenemos un protocolo de sanidad, ¿no? Ese protocolo de sanidad pues incluye pues a veces lentes, cubrebocas, gel, lavado de manos constantemente, alejarnos de las personas que están tosiendo y ver si nosotros, para no entrar en esta crisis, que nosotros nos alejemos de esas personas. Entonces yo quería saber si esto es también recomendable por por la ponente, que nos diga, la verdad me ha dejado mucha información con respecto a su exposición. Sin embargo, tengo estas dos dudas. Okay. Bueno, respecto a la primera, estamos frente también a otro momento, ¿no? En la salud mental. Y los medicamentos que se recetan o los medicamentos que receta un médico tienen que ver más con esta posibilidad de compensar lo que no está funcionando en el cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos frente a un trastorno de déficit de atención en donde no hay concentración y atención, se puede llegar a medicar metilfenidramina, ¿no? O sea, no les voy a decir los nombres porque comprometen. Si alguien está en un proceso depresivo, a lo mejor va a medicar un cierto tipo de medicamentos, pero si de pronto hay medicamentos para la depresión que pueden generar ansiedad, entonces, si está teniendo esto, pues puede hacer otro plan de tratamiento que puede ayudar. Esto de hace adictivo, no. O sea, se hace adictivo un cerebro cuando estás suministrando algo que no es necesario, que no necesita. Ejemplo, alguna sustancia, ¿no? Alcohol, tabaco, marihuana, algún fármaco, ¿no? Hay quien dice, es que me recetaron para dormir esto y lo seguí tomando. ¿Y cuánto tiempo llevas tomándolo? No, pues 2 años. ¿Y de dónde los sacas, no? Bueno, hasta hay dealers de fármacos por ahí. Entonces,
un médico psiquiatra lo que va a hacer es darte el medicamento que necesitas para tratar ciertos trastornos. Si esto es un trastorno ya más complejo, como hablar de una esquizofrenia, donde está viendo alucinaciones, donde está viendo paranoia, pues va a medicar con otro tipo de tratamiento que a lo mejor es más fuerte, pero actualmente hay psiquiatras que ya tienen como formación en psicoterapia, que pueden dar este acompañamiento, pero por lo regular la forma en cómo funcionamos es, acude al psiquiatra, pero lleva un acompañamiento psicológico, ¿no? ¿De qué va a depender la capacidad del psicólogo, de su formación? Puede haber psicólogos que tengan una formación de acompañamiento, ¿no? De emocional ante una situación de tristeza, de manejo de emociones, ¿no? Que puede estar regulada, pero si ya esto es más complejo y requiere, pues yo les aconsejaría que también vean cuál es la formación de su terapeuta. Si solamente es psicólogo, si tiene experiencia en psicología clínica, si ha estado en contacto con servicios de salud, si está capacitado, ¿no? Porque hay el psiquiatra y el psicólogo clínico puede trabajar de la mano justamente para dar pautas precisamente ante los diferentes trastornos que estemos enfrentando, a dar psicoeducación, ¿no? A la familia también, para, por ejemplo, un chico que tiene un intento suicida, no nada más le hace el medicamento y ya, no, haces toda una intervención. Habemos terapeutas sistémicos, familiares, que vemos con una perspectiva más global, ¿no? Todo lo que está sucediendo con otros modelos. Hay modelos cognitivo-conductuales, que es los que se ocupan muchísimo en las instituciones, precisamente por el tiempo de tratamiento y para que tenga una eficacia precisa, pero un momento, ¿no? de la crisis, de la etapa de desarrollo que se esté viviendo. Entonces, actualmente no podríamos hablar que un medicamento cause una adicción si es recetado por un médico, específicamente con un diagnóstico ya que esté preciso. Y además, por ejemplo, si es una situación de niño, existen psiquiatras que también dan esta atención. En la Ciudad de México ustedes tienen pues el beneficio de que cuentan con psiquiátricos, psiquiátrico infantil, institutos de neurología, tienen 2 toxicológicos, uno uno en Xochimilco y otro en Venustiano Carranza, me parece. Y entonces, si hay una situación de intoxicación, pueden acudir ahí, pueden acudir a urgencias, o sea, tienen un sistema de salud como más completo, pues al ser una ciudad. Pero no, definitivamente el tratamiento médico no causa una adicción si es llevado por el seguimiento por un psiquiatra. Y no porque fui una vez y ya per se tomé ese medicamento. Tiene que haber un seguimiento. Eres muy amable por respondernos a todos. Pregunta finalmente Karen Ledesma. Yo preguntaba si de algunos antidepresivos naturales, dice, precisamente para no tomar pastillas, y pregunta si, por ejemplo, un dulce o un refresco te puede ayudar. Sí, justamente esto tiene que ver con el inicio de la presentación. Si nosotros tenemos el autocuidado de dormir, comer, hidratarnos, ¿no? Tener estos espacios sociales, estamos generando dopamina, serotonina, que nos puede ayudar a equilibrar nuestros estados emocionales. De hecho, alguien que ha tenido una crisis, lo más recomendable es que de inmediato comience a hacer ejercicio. ¿Qué cosas nos producen esta sensación de bienestar y de placer? Comer, hacer ejercicio, incluso tener relaciones sexuales, tener una buena charla, leer un buen libro, o sea, todas esas actividades que a veces dejamos de hacer, ¿no? Tener una buena conversación con alguien nos puede brindar justamente esta sensación de bienestar y nosotros empezamos a liberar también serotonina, dopamina, ¿no? Que nos pueden ayudar a equilibrar. Sí o sí, siempre lo más importante será que en la medida que yo inicie un tratamiento, empiece a trabajar con mi autocuidado. Seguramente ustedes se estarán preguntando ahorita, ¿qué estoy haciendo yo para tener autocuidado? A veces tiene que ser, ¿no? Yo cuando doy estas pláticas les digo, el primer paso es aprender a decir que no. Porque muchas veces decimos que sí a todo y a veces nos sobrepasan las ocupaciones y no solamente en el trabajo, también en la familia. Entonces empezar a decir, esta vez no puedo, con esto sí a lo mejor puedo compartir, ayudar, estar.
Entonces, el primer trabajo que ustedes tendrán es aprender a decir que no a lo que realmente esté fuera de sus posibilidades y empezar a escucharse. Ustedes saben cuando tienen, ahora sí como la canción de, ¿no? Los pollitos saben cuando tienen frío, ¿no? Pues si yo tengo frío, me tapo. Si yo tengo a lo mejor una necesidad de hablar y de estar, pues también se crean los espacios sociales. O sea, si yo estoy teniendo una dificultad para tener a quién hablarle, pues eso significa que sería importante empezar a gestionar con quién más me puedo empezar a relacionar. Y para esto sería importante identificar en dónde sí puede estar. De pronto hay cursos de talleres de lectura, de deportes, ¿no? De alguna actividad que a ustedes les guste, empezar a estudiar algo distinto. ¿Por qué? Porque solo a través de eso voy a conocer a alguien más. Si yo conozco a alguien más, a lo mejor puedo empezar a gestionar y generar una nueva red. Pero si pretendemos como es que venga alguien, pues va a ser muy difícil. Pero si ese fuera el caso, nos ponemos del otro lado y tenemos que aprender a ver qué pasa con el de al lado. O sea, ¿qué está pasando con mi compañero? Entonces, de repente a lo mejor algunos tenemos personalidad más grinch que otros, ¿no? Pero si de repente veo que ese compañero que estaba ahí ahora está más aislado, ahora tiene más ojeras, la que siempre se arreglaba, ¿no? O la que siempre platicaba, ya no lo hace, algo está sucediendo. Ustedes son una comunidad y bueno, yo estoy muy orgullosa de ser politécnica, ¿no? Porque pues me dio una formación que yo sí creo que ha hecho la diferencia, ¿no? En muchos temas. Y si nosotros no nos cuidamos entre nosotros, pues va a ser más difícil que podamos pretender cuidar a alguien más, ¿no? Por eso la importancia justamente de empezar a hablar de estos temas, que a veces creemos que, yo he tenido pacientes que dicen, es que esto no pasa en mi familia nunca había pasado, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados al consumo de sustancias. Pues a lo mejor en esa familia no, pero la realidad es que el país entero está acostumbrado al consumo de sustancias. Tenemos una percepción de riesgo muy baja del consumo de alcohol, del consumo de tabaco, del consumo de drogas, ¿no? A nivel nacional, a nivel mundial. Entonces, eso que pasa, que se vuelve grave o que se habla, seguramente también pudiera estar sucediendo en nuestra cercanía. Y entonces el tema del autocuidado es qué voy a hacer yo, sin sobreinvolucrarnos, porque también se imaginan que ustedes entren a la nueva etapa académica como sobreprotección a todos los alumnos, pues se van a desgastar. Por eso es importante que podamos referir y por eso es importante decirles que a lo mejor se va a saturar el servicio en la medida que hagamos promoción. Entonces, el que pueda y valga la pena, a lo mejor una atención en línea, una atención en el instituto, en el SICS, en el IMSS, en el ISSSTE o particular. Vale la pena.